Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1 al 16, y la palabra lleva por título Victoria completa. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias. Así día a día se engrandecía Mardoqueo. Asolados los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y exterminaron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Paradata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amegdata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se dio cuenta el rey acerca del número de muertos en Susa, residencia real, y el rey dijo a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrían hecho en otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición que te será concedida? ¿Qué otra cosa deseas y te será hecha? Esther respondió: si place al rey, concédeme también mañana a los judíos que en Susa que hagan conforme a la ley de hoy en cuanto a los 10 hijos de Amán, que los cuelguen en la horca. Mandó al rey que se hiciera así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el 14 del mes Adar, mataron allí 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los judíos que estaban en la provincia del rey, también se reunieron para la defensa de sus vidas contra sus enemigos, mataron 75.000 de sus contrarios, pero no tocaron sus bienes. A los 13 días del mes de Adar, los judíos se enseñorean de los que los aborrecían. Mientras que la fama de Mardoqueo se extendía por todas las provincias, los judíos destruyen sus enemigos sin tocar sus bienes. En Susa, los judíos exterminan a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. El rey le concede la petición de Esther y permite que los judíos en Susa hagan conforme a esta ley un día más. Guerra entre judíos y enemigos. El día 13 del mes duodécimo es mes de Adar, es día de guerra. Los judíos se han preparado para aquel día, reuniéndose a defender sus vidas. Ningún pueblo se opone a la resistencia, ningún pueblo le opone resistencia, porque el temor se había apoderado de toda esa población. La victoria ha resultado de la preparación de los judíos, pero también por la ayuda de los funcionarios de cada ciudad. A su vez, los funcionarios han colaborado por temor a Mardoqueo, el nuevo gobernador. Dios ha enaltecido a Mardoqueo para dar a conocer que el Señor mismo pelea por su pueblo. Por otro lado, en Susa, 10 varones de Amán son asesinados. De esta forma, Amán, que había procurado exterminar a los judíos, termina siendo destruido y su familia también. Así de terrible es el juicio de Dios contra los impíos. ¿Por qué los pueblos de Persia temen a los judíos? ¿Cuál es la guerra espiritual que debo pelear confiando en Dios y dando lo mejor de mí? Esther solicita un día más. Después del día 13 del mes Adar, el rey revela satisfecho los resultados a Esther. Después le pregunta si desea alguna otra cosa. Entonces la reina solicita que conceda un día más a los judíos de Susa para que hagan conforme a la ley y sean colgados los hijos de Amán.
Todavía quedan con vida muchos enemigos de los judíos, como también la familia de Amán. El rey concede la petición a la reina y los judíos matan 300 adversarios al día siguiente por la medida de Esther. Ningún enemigo puede atacar más a los judíos. La destrucción de los amalecitas, que Saúl no fue capaz de llevar a cabo, se da en manos de Esther en tierra de gentiles. ¿Por qué Esther solicita al rey prolongar un día más de guerra en Susa? ¿Cuál es la medida que debo tomar con determinación para cumplir la obra de Dios? Dios, tú has juzgado a los impíos que habían tramado exterminar con el pueblo celestial con mano poderosa. Ayúdame a aborrecer el pecado y a eliminarlos de mi vida. Recordaré mi identidad en todo momento, de que soy parte de tu pueblo. Avanzaré con pasos firmes en la fe en esta guerra espiritual hasta obtener la victoria. Un ensayo para meditar la guerra que debemos luchar. Para que el cristiano pueda asumir su misión en la tierra, debe comenzar a experimentar el reino de Dios en sí mismo para luego expandirlo. Para lograrlo debe ser sistemático y activo, también creativo y tener una gran capacidad de adaptación para formar nuevas obras en el reino de Dios. No obstante, aunque uno tenga todas las características, el camino del fiel que se dedica a expandir el reino de Dios no siempre es fácil o simple. A veces tenemos que pelear contra el enemigo que ruge como un león. Cuando esto sucede, necesitamos conocer muy bien con quién luchamos para prepararnos e idear un ataque certero. El enemigo es el espíritu de la oscuridad, el malvado, el diablo. Por eso siempre debemos fortalecer nuestras almas vistiéndonos con la palabra y la oración. No debemos relajarnos a pesar de que el enemigo no nos esté atacando. Por esta razón por la cual no quise que mis hijos tuvieran una vida cómoda y los entrené para enfrentarse a la incomodidad y a la aflicción. A pesar de que pareciera que en cada época el enemigo necesita de diferentes estrategias para luchar, siempre es el mismo. Los valores seculares, la perspectiva mundial que ataca el reino de Dios, las ideas arrogantes, la cultura obscena que nos impulsa hacia el pecado, los medios de comunicación que muestran con naturalidad la violencia, el falso mensaje que confunde la verdad, entre otros. El reino de Dios se expandirá cada rincón de la tierra como los cristianos nos dediquemos a su reino, viviendo con honestidad cada día. Las dificultades diarias son esas guerras espirituales, ¿no?, que nos suceden. El enemigo, como dice la palabra, anda rugiendo, buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estar alerta siempre en la palabra y la oración. Y vemos cómo Esther, ¿no?, está allí permaneciendo firme. Recuerdan que ella había orado, no había intercedido también ante el rey por su pueblo. Y vemos que acá el rey le da le concede la petición y aún le pregunta: ¿necesitas algo más? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas una cosa más? Y ella ahí también no estaba atenta y dice: necesito un día más, ¿no?, para darle ese tiempo para que pudieran combatir a los enemigos. Entonces, deseamos que el día de hoy sí podamos meditar en la palabra. Si bien nosotros hoy no tenemos ninguna lucha contra carne, ¿no? Contra una persona, sino que nuestras luchas hoy son espirituales. Hay muchas trabas, muchas cosas que a veces nos impiden avanzar para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso necesitamos estar firmes en la oración, firmes en la palabra. Y bueno, como Esther hizo también, ¿no?, dedicó ese tiempo para ayunar y clamar, orar, llorar delante de Dios para que les ayudara en esa situación, ¿no? Recuerden que ellos tenían un decreto de muerte, un decreto de exterminio. Entonces necesitamos cada uno de nosotros como hombres y mujeres de fe levantarnos, ¿sí?, en oración, mantenernos firmes frente a cualquier acechanza del enemigo. Así que el día de hoy vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos por tu gran amor, te agradecemos por tu misericordia. Sabemos que eres un Dios grande, fiel, eres un Dios fuerte y todopoderoso. Te pedimos que tú nos
llenes con tu gracia. Sabemos que hay muchas luchas espirituales, el enemigo siempre está rondando, buscando cómo devorarnos, cómo hacernos caer espiritualmente, pero del día de hoy te pedimos que nos fortalezcas, que nos llenes con tu gracia, para que solamente podamos confiar en ti, para que solamente podamos alabarte a ti y sobre todo mantenernos firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en la oración, para poder resistir las acechanzas del enemigo. Tu palabra dice que debemos someternos a ti y de resistir a Satanás y éste huirá de nosotros. Confiamos en tu palabra, Señor, que tú eres un Dios que nos reviste con todas las armaduras de la fe y así de esa manera podemos luchar espiritualmente y podemos salir vencedores en tu nombre. Te damos muchas gracias y pedimos tus bendiciones para el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.